Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos que marcan el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar acerca de la situación política, social y de seguridad en la vecina Colombia. Esto a propósito de acercarnos ya al primer año de gestión del presidente Gustavo Petro y lo que dicen las encuestas con relación a la aprobación a su gestión. Veamos este micro. Millones de colombianos tenían grandes expectativas tras la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, en un intento por buscar un cambio de la estructura política, mejorar los servicios sociales y con especial atención en materia de seguridad ante las más de 50 décadas de violencia armada por parte de grupos irregulares. No obstante, a casi un año de cumplir su primer año de gestión, el nivel de rechazo al gobierno del presidente Petro en los últimos meses llegó a un 61% y solamente un 31% de los colombianos encuestados aprueban su gestión. En este sentido, el mandatario neogranadino enfrentó sus primeras manifestaciones realizadas en las principales ciudades del país, que rechazaron sus propuestas para reformar los sistemas de salud, de pensiones y laboral, por considerar que atentan contra los derechos constitucionales de los colombianos. La discusión en el Congreso de las reformas impulsadas por Gustavo Petro fueron paralizadas en medio de una investigación que realiza la Fiscalía General tras el escándalo por grabaciones en las que el ex embajador de Venezuela, Armando Benedetti, amenazó con revelar presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Otro de los grandes retos de la gestión de Gustavo Petro y pilar de su propuesta de campaña es el tema de la seguridad con el denominado Plan de Paz Total, que parte de la negociación con los diferentes grupos relacionados con el paramilitarismo y bandas criminales que operan en la nación. No obstante, expertos determinan fallas estructurales no solo en la definición de la estrategia, sino en el manejo de los procesos institucionales para hacerla realidad. Estos factores provocaron altibajos sobre las expectativas que hay en torno a los 3 años de gobierno que aún le quedan al presidente colombiano Gustavo Petro, considerando la significativa pérdida de apoyo en la población colombiana. Efectivamente, no cabe duda que de alguna manera el pueblo colombiano se ha sentido, si se quiere, defraudado con lo que ha sido el primer año de gestión de Gustavo Petro. Entre otras cosas, pudiéramos afirmar que esa sensación se mantiene debido al altísimo nivel de expectativa que tenía la población colombiana con relación a la urgencia o la inmediatez de los cambios que esperaban que se aplicaran tanto a nivel social como en materia de seguridad. Los dos grandes retos de la gestión de Gustavo Petro y los dos grandes pilares de lo que fue su campaña electoral. Dos temas que no dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo. Lo que tiene que ver con las reivindicaciones en el ámbito social dependen también del Poder Legislativo. De qué velocidad se le imprima a la aprobación de las leyes que garanticen mayor equidad dentro de la sociedad colombiana. Y lo que tiene que ver con la seguridad involucra no solo al legislativo y al ejecutivo, involucra también al poder judicial, pero también a la institución militar dentro de Colombia. Es decir, la necesidad de coordinación con todos los poderes públicos es absolutamente prioritaria, fundamental para poder alcanzar los objetivos trazados. Y es allí donde han estado las grandes dificultades, a lo cual hay que sumarle los rasgos de personalidad del presidente Gustavo Petro, que aspiraba probablemente a una gestión mucho más presidencial y mucho menos institucional. Una gestión donde sus deseos y sus orientaciones se convirtieran en órdenes para todos los demás poderes públicos. Sobre este tema vamos a conversar con nuestro invitado. Será César Restrepo. Él es analista en temas de seguridad, analista político, está en Bogotá, Colombia, y además es el director de la consultora Virtus Global. Vamos a una pausa y en breve volvemos y entramos en materia. Tal como lo ofrecimos en la presentación, vamos a conversar con César Restrepo. Él es analista en temas de seguridad y es el director de la consultora Virtus Global en Bogotá, Colombia. Hola César, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Hola, Giovanna, muchas gracias por la invitación. César, nos estamos aproximando ya al primer año de gestión de Gustavo Petro en Colombia y nos estamos aproximando con un nivel de aprobación que está escasamente rondando el 30%, si no leí mal algunas encuestas en Colombia. Cuéntanos qué está pasando, ¿por qué hay tanta desaprobación a la gestión de Petro? Bueno, el presidente Petro accede al poder con unas expectativas muy grandes frente a su electorado y adicionalmente frente a un electorado que logró capturar con base en unas expectativas que no necesariamente representaban a su militancia, pero que sí traían algunas ideas de cambio frente a un disgusto de una parte del electorado respecto a temas como corrupción, desorden en la gestión del gobierno. Un año después, lo que el país está observando es un gobierno absolutamente inefectivo en sus ejecutorias, no hay ejecutorias ni para su militancia ni para estas personas que han estado descontentas, y adicionalmente el presidente ha estado cubierto por numerosos escándalos que tienen que ver con la integridad de su gobierno y del mismo. Para poner los ejemplos concretos, el asunto de las relaciones non santas de su hijo Nicolás Petro, así también como el último gran escándalo en el cual se ven involucrados el embajador en Caracas, Armando Benedetti, y su secretaria de gabinete, un escándalo en el cual se han visto involucradas cosas como el abuso de las capacidades de inteligencia del país, algunos indicios sobre la participación de dineros no registrados en la campaña, incluso algunas relaciones anteriores al gobierno, a que él se posesionara, con el gobierno de Venezuela que no fueron registradas dentro de la dinámica electoral. Sin lugar a dudas, el tema Venezuela fue un tema importante en la campaña y yo creo que fue uno de los objetivos quizás más ambiciosos que se trazó Petro, por lo menos en materia de política exterior. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos viendo como que si se estuviera replegando, ¿no? Como que si ya Venezuela no tuviera la prioridad que en algún momento tuvo en materia de política exterior. ¿Es esto así o es una percepción equivocada que tenemos de este lado? Vamos a abusar de la narrativa matemática y en este caso el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Claramente para el gobierno de Colombia, para el gobierno del presidente Petro, la relación con Venezuela era determinante y era una relación que trascendía más allá de la recomposición del diálogo entre Caracas y Bogotá a la construcción de una alianza geopolítica regional robusta que le permitiera al gobierno no solo desarrollar su imaginario y su ideario sobre la gestión política del país, sino adicionalmente construir unas relaciones que le contribuyeran a eso. Por lo tanto, el gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Petro, por voluntad propia, no estaría en desacuerdo en pasar ese tema a un segundo o tercer lugar en su agenda. Lo que pasa es que la gestión de esa recomposición de la relación con Venezuela y adicionalmente el desorden en la construcción estratégica del asunto, lo que lo ha conducido es a tener fracasos inmensos, fracasos como la muy sonada cumbre de Bogotá para la restitución de la democracia en Venezuela, la cual fue a todas luces un fracaso, no por su convocatoria, sino por la ejecutoria. Es increíble, mucha gente le paró al gobierno respecto a la posibilidad de estar sentado en Bogotá sacando adelante ese tema, pero la gestión de la Cancillería y la comprensión estratégica del asunto pues terminó siendo absolutamente fracasada. Si a eso le sumamos que el embajador designado por Petro en Venezuela, el señor Benedetti, quien era el encargado de adelantar digamos el capítulo Caracas de esa recomposición de las relaciones, terminó involucrado en un escándalo de tal magnitud, incluso pasando por encima al canciller de Colombia cuando hizo viajes a Estados Unidos para mover temas de esa agenda, más cantidad de acciones por fuera del libreto. Lo que terminaron haciendo fue reventando el liderazgo de Colombia frente al tema. No hay que olvidar que el consejero presidencial de la Casa Blanca para los asuntos del hemisferio americano estuvo apenas hace una semana en Qatar teniendo una reunión en lo que podría estar significando la construcción de un nuevo canal ante el fracaso del canal colombiano
para recomponer la situación en Venezuela. Ahora que tocas ese tema del embajador Benedetti, vimos que hubo una extensión, por decirlo de alguna manera, de la gestión de Benedetti en Caracas, o sea, se le alargó un poco el plazo para que él entregara la embajada. Esto a pesar de las barbaridades que dijo el canciller Leiva sobre Benedetti, que hasta lo tildó de consumir algunas sustancias ilícitas y algunas cosas de estas. ¿Eso refleja una precariedad institucional? ¿Se está resquebrajando la institucionalidad en Colombia? Lo que podríamos decir es que esa es una escena adicional de la Torre de Babel que está convirtiéndose el gobierno del presidente Petro. Un gobierno que tenía unas prioridades muy bien definidas, pero que entre sus liderazgos no ha logrado coordinar, estructurar líneas de mando que sean sólidas, y adicionalmente, y esto es de la mayor relevancia, en la que los egos de esos líderes representan un mayor peso que lo que uno podría denominar como los intereses estratégicos de la nación. Esto de la extensión del mandato del embajador Benedetti hay que verlo con mucha atención, porque no se le está extendiendo su servicio en Caracas. El señor Benedetti está en Colombia y adicionalmente está ejerciendo su servicio como embajador de Venezuela en ese tiempo extendido en Bogotá. Por lo tanto, aquí hay unos asuntos que no tienen nada que ver ni con diplomacia ni con estrategia internacional, sino más bien con estrategia política en el medio de una crisis que le ha significado un impacto de deterioro de su imagen al presidente verdaderamente grande. Sobre eso quiero que profundicemos en la próxima parte. Sobre eso, sobre los pronunciamientos del Poder Judicial en Colombia con relación, por ejemplo, al programa de paz total en ese país y sobre los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más desde aquí. Seguimos desde aquí en nuestro último segmento del día de hoy, conversando con César Restrepo, analista en temas de seguridad, director de la consultora Virtus Global en Bogotá, Colombia. Habíamos dejado algunas inquietudes en el aire antes de ir a la pausa y una de ellas era el rifirrafe, como dicen ustedes en Colombia, que ha habido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en ese país. De hecho, entiendo que hay cuestionamientos desde el punto de vista legal al plan completo de paz total en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Giovanna, el mecanismo institucional en Colombia prevé que una ley como la Ley de Paz Total, una vez es promulgada por el Congreso de la República, pase a revisión de la Corte Constitucional. La revisión de la Corte Constitucional consiste en dos dimensiones. La primera, que tiene que ver con el cumplimiento de los procedimientos constitucionales para que se vuelva ley, y el segundo, con la observación y evaluación de que los principios constitucionales, los preceptos constitucionales se respeten, no sean violados por esa ley. En este momento, la Corte Constitucional de Colombia está haciendo justo esa revisión y lo que se proyecta, por alguna información que ha surgido de la Corte, es que uno de los magistrados, quien está a cargo de la ponencia, está proyectando una sentencia en la cual podría declarar inconstitucional la ley, dado que hay unos vicios de forma, cosas que tienen que ver con el trámite. No se ha escuchado mucho sobre el tema del fondo. Lo que pasa es que en términos constitucionales, tanto la forma como el fondo terminan siendo muy importantes en la medida que son determinantes del impacto que tienen sobre el futuro de la nación. Esto es un procedimiento ordinario, no es un palo en la rueda en la paz total, es lo que ha pasado normalmente en Colombia, pasó en el proceso de paz de las FARC con La Habana, de las FARC en La Habana, en el cual muchos de los instrumentos que iban surgiendo en el legislativo pasaban a revisión constitucional y por lo tanto la Corte Constitucional los aprobaba o no. Hay algo muy importante a tener en cuenta aquí, Giovanna, es que esta revisión que está haciendo la Corte en este momento es una revisión que está amparada también por decisiones que tomó la Corte en el pasado frente al proceso con las FARC. Y por lo tanto, todos los elementos que podrían estar generando esta postura de mucha tensión sobre la vigencia de esa ley hacia el futuro pueden ser elementos sobrevinientes
que sin duda alguna pueden estar contraviniendo las normas nacionales. Lo cierto es que el propósito, el reto, el objetivo trazado por Gustavo Petro de alcanzar la paz total en Colombia se le ha hecho mucho más complicado de lo que había calculado originalmente, ¿no? En cierta forma, a veces yo vengo diciendo desde hace días que creo que el gobierno del presidente Petro, el mismo presidente Petro, hacían una visualización de los canales institucionales muy diferente a la que era en la realidad, y que lo que han encontrado es que en Colombia hay una institucionalidad robusta, una institucionalidad sobre la cual un mandatario no puede pasar por encima de manera ligera, y que por lo tanto, como les decía anteriormente, tanto las formas como el fondo juegan un papel importante. En el tema de paz total particularmente, creo que en un par de oportunidades que me han invitado anteriormente, yo he dicho que el afán que ha demostrado el gobierno del presidente Petro para sacar adelante este tema ha determinado fallas estructurales, no solo en la definición de la estrategia, sino también en el manejo de los mecanismos institucionales para hacerla realidad. Y como dice el dicho, del afán no queda sino el cansancio, y eso empezamos a verlo un año después. Ahora es que estamos viendo en el Ejército de Liberación Nacional, en el ELN, acciones que parecieran dar indicios de que verdaderamente hay una disposición real de cumplir con lo acordado, ¿no? Porque antes no lo habíamos visto. No, digámoslo de esta manera. El ELN tiene la oportunidad más clara para llegar a un acuerdo en este gobierno, en la medida en que la interlocución con los grupos de gobierno involucrados en el tema de paz le es favorable a sus intereses. Es una interlocución menos combativa. Y esto no es una especulación, se los demuestro de la siguiente manera. El mismo comisionado de paz ha planteado que en Colombia no hay líneas rojas para la negociación, sino líneas verdes, con lo cual ha tratado de explicar un concepto de buena fe alrededor de las conversaciones de paz. Eso ya, si yo fuera un integrante del ELN, me incentivaría a buscar en la mayor medida un acuerdo. Y por lo tanto, aunque no lo van a regalar, van a tratar de sacar la mayor ganancia posible, pues van a apostar porque salga al final. ¿En dónde es que las cosas no son diferentes, Giovanna? Es que lo que se ha anunciado hoy respecto a la cesación de acciones ofensivas a partir del 6 de agosto es el cumplimiento de uno de los acuerdos que suscribieron hace apenas 3 semanas en La Habana, y están planteándolo en términos del lenguaje que se acordó en esos instrumentos. Falta ver, eso es lo que nos queda hacia el futuro, es si lo que ellos interpretan a través de ese lenguaje es lo que significa para aquellos que no lo hemos construido. Brevemente, ¿cuáles son los principales retos? Si pudiéramos jerarquizarlos, si pudiéramos enumerarlos, los principales 5 retos de Gustavo Petro cuando ya se aproxima al año de gestión. Reencauzar la paz total, que está absolutamente perdida. Yo diría que ese es el primero, entre otras porque le ha apostado mucho a eso dentro de su plan de gobierno. El segundo es dejar atrás la agenda en la cual piensa imponer su visión de transformación y entender que Colombia es un país en el que la construcción de acuerdos hoy en día es determinante. Número 3, esta es de corto plazo, garantizar que las elecciones del próximo octubre son legales, seguras y confiables. El número 4 es lograr armonizar los desafíos que enfrenta esta nación en términos de energía y de productividad con una agenda absolutamente desajustada de la realidad en términos de medio ambiente y energía. Y aquí déjenme decir una cosa muy importante, no es que no haya urgencias de ambiente, no es que no haya urgencias de energía, sino que las capacidades de nuestro país necesitan que esas urgencias sean armonizadas. Y por última, la quinta, construir confianza entre los colombianos. Los colombianos hoy en día están en un gran remolino de desconfianzas. César, ¿y dónde queda allí el tema institucional en Colombia? Porque pareciera que se está poniendo de manifiesto un fuerte peso, por decirlo de alguna manera, del clientelismo en la conformación, en la composición inclusive del gobierno colombiano, y eso está generando roces, impases entre los diversos poderes públicos. ¿Dónde queda el tema de la institucionalidad? Sobre todo cuando vimos también recientemente a un presidente colombiano diciendo que él era el jefe, por ejemplo, del Contralor de la República. Pues
A ver, yo diría que frente a la institucionalidad, que es uno de los problemas que a mí me ha preocupado desde hace unos meses, para mi alegría ha funcionado mucho mejor de lo que pensaba. ¿Por qué lo digo? Porque las Cortes están cumpliendo de manera honorable y concreta su rol dentro del equilibrio de poderes. Y porque incluso en el legislativo, que es el principal objetivo del clientelismo a la hora del ejercicio político y que no pasa ahora, Giovanna, ha pasado a lo largo de la historia colombiana, el legislativo ha logrado generar unos equilibrios que, para ser sincero, yo no los esperaba. Yo esperaba que el clientelismo lograra amansar, que lograra volver dóciles a los congresistas y hacer que la agenda del gobierno pasara sin mayor contrapeso. Pues hoy en día los partidos políticos de alguna manera han logrado generar un contrapeso, que es lo que es vital en la democracia. Entonces las instituciones están funcionando mucho mejor de lo que yo esperaba a estas alturas del gobierno. ¿Qué pasa con el clientelismo? Es que el clientelismo está vivo. Eso es una característica natural de nuestras naciones en América Latina, y por lo tanto hay que estar vigilantes permanentemente para que el clientelismo no desmonte el sistema de pesos y contrapesos. Y yo diría que el Ejecutivo tiene un alto interés de lograr neutralizar esos frenos y contrapesos con el uso del clientelismo. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros. César Restrepo, analista de temas de seguridad y director de la consultora Virtus Global desde Bogotá, Colombia. Muy brevemente, mis conclusiones sobre este tema. El principal obstáculo que ha tenido Gustavo Petro en su primer año de gestión como presidente es poder satisfacer el altísimo nivel de expectativa que tuvo el electorado colombiano en el momento que lo eligió como mandatario de ese país. En muy poco tiempo, los colombianos esperaban muchas respuestas, muchas acciones, muchos cambios, los cuales no dependen única y exclusivamente de Gustavo Petro, lo que además se le puede sumar con la personalidad de un hombre más acostumbrado a, digamos, la vida en la subversión que en el ámbito estrictamente político, y poco acostumbrado precisamente a lo que nuestro invitado llamaba la esencia del sistema democrático, que es el peso y el contrapeso en el ejercicio del poder. Será hasta una próxima entrega desde aquí.